Esta ola de asaltos que tiene como protagonistas a motoasaltantes ha despertado la reacción de la ciudadanía. De hecho, la organización Socorro, que atiende a víctimas de este tipo de ataques y también que sufrieron la pérdida, por ejemplo, de sus vehículos, convoca a la ciudadanía para una marcha multitudinaria el próximo viernes, Jazmín. Sí, gracias. Y son en realidad varias las organizaciones que están convocando a esta gran movilización, entre ellas Socorro, también a una asociación de víctimas de motochorros, también vecinos en alerta, y lo que se busca es principalmente llamar la atención de las autoridades en torno a este tema tan acuciante, el problema de la inseguridad. Y van a también presentar en esa ocasión una lista de 10 puntos específicos en relación a este tema en cuanto a pedidos a las autoridades. Esto es lo que señalaban algunos de los referentes de estas organizaciones. Estamos pasando por una crisis alarmante de inseguridad en nuestro país y yo creo que tenemos que exigir que se reformulen políticas públicas de seguridad. Necesitamos de forma urgente, porque ya no podemos desarrollar una vida normal porque la delincuencia, el crimen nos tiene acorralado a todos los ciudadanos de este país y han decretado la pena de muerte para los ciudadanos paraguayos. A la mañana, a la siesta, a la tarde, noche, todo el tiempo, de todo el día están ocurriendo casos, nos estamos enterando. Estamos amaneciendo con casos terribles, la gente se está muriendo y no nos estamos despertando. Es momento de salir a las calles y reclamar nuestros derechos, porque es el derecho del ciudadano tener seguridad. Nuestro país en este momento realmente está en crisis porque no solamente tenemos el acecho de los delincuentes, sino que también tenemos un problema de salud grave a nuestros ciudadanos. Entonces, de verdad, yo creo que es el momento de que salgamos todos a exigir la seguridad que todos los paraguayos merecemos. Vivir en paz y poder movernos y poder ir al colegio, que nuestros hijos puedan ir al colegio tranquilamente como antes, ir por las calles a la hora que sea, que podamos caminar con total libertad, porque las calles son nuestras, no del delincuente. La cita entonces está hecha el viernes 28 de octubre a partir de las 18 horas en las plazas frente al Congreso Nacional. Perfecto, Jazmín, muchas gracias. Imitando un poco lo que fueron jornadas de protesta también, y no solamente por los motoasaltantes en el vecino país de Argentina, sino por la ola de inseguridad que sacude y tiene como víctimas principalmente a las mujeres. Se espera una convocatoria masiva de la ciudadanía también en Paraguay para el próximo viernes.